Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Regresamos a las noticias de sábado de Imagen Radio en este día, el 6 de julio del año 2019. Mire, hay cosas en la vida que uno a veces no se explica y que tienen que ver directamente con las familias. Hablo de las familias porque el caso que le voy a platicar a continuación, aquí con un testimonial y con una persona especialista en el tema, tiene que ver con el hecho de que en este país, como en muchos otros, hay familias que se crean en medio de la convivencia humana, del cariño, del amor fraterno, padres muy buenos, hijos maravillosos, que muchas personas acumulan por su trabajo, por sus herencias quizás, riquezas, propiedades, negocios, en fin. Y a veces son familias también hechas, también estructuradas, que los padres al paso de los años, conociendo a los hijos, a las hijas, no se previenen porque está lejos de su alcance, de su imaginación, que cuando lleguen a fallecer o hay algún problema, prácticamente en las familias se va a desatar una guerra. Tienen hijos buenos, hijas buenas, entonces creen ellos, todavía en estos tiempos aún, que cuando un padre o una madre muere, todos los hijos, por el respeto y la memoria del padre o de la madre o de los dos, se van a poner de acuerdo para repartirse los bienes, los negocios, no pelearse, no demandarse, en fin, todo esto. Estoy hablando de familias bien. Aunque en la otra cara de la moneda hay familias donde se matan antes de tiempo, hay herencias que se dan en vida y es un gravísimo problema y por eso los juzgados están llenos, los abogados tienen mucho trabajo, las personas se encuentran en conflicto, en fin, todo esto. ¿Por qué le digo esto? Porque esta mañana me acompaña aquí en el estudio de las noticias de sábado de Imagen Radio, el doctor en Derecho, el doctor Virgilio Tanús. Él es un especialista en estos temas y me da mucho gusto saludarlo y le doy la bienvenida. Doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, le quiero preguntar en este contexto que acabamos de ejemplificar, usted por los años que lleva en la materia, ¿cuántos casos de estos se ha encontrado usted con ellos? ¿Los ha resuelto? ¿Los ha tratado? ¿Por qué en México sigue habiendo estos problemas que llegan incluso a lo peor? Platíquenos sus experiencias, doctor. Pues lamentablemente más de los que quisiéramos, ¿no? Efectivamente, cuando los padres, después de haber acaudalado cierta riqueza con motivo de su trabajo, pues al final del día lo hacen pues por sus hijos y por su familia. Y entonces, seguramente bien intencionados, pues heredan, establecen los instrumentos a través de testamentos, donde por supuesto, pues por más reglas que pongas, al final del día, pues al ya no estar, y al haber adjudicado ya pues empresas, acciones, patrimonios, inmuebles, lo que sea, pues al final del día pues va a tener que delegar, es decir, al final del día los hijos son los que ya serán propietarios de esos bienes y pues por supuesto ellos tendrán que seguir con las decisiones en empresas corporativas o cómo manejan los inmuebles, ¿no? Entonces al final del día llega un momento en el que no pueden llegar a tener ese control absoluto que quisieran, y quizá tampoco es sano, claro. Porque en el momento en que un padre fallece, bueno, pues las circunstancias en los siguientes 20 años pueden ser distintas. Claro. Entonces también asumo que tendrás que confiar en la educación de tus hijos y pretender que harán más de lo que tú hiciste, ¿no? Exactamente. A pesar de que los tiempos ahora nos demuestran todo lo contrario y los hijos, incluso quienes no son hijos, hasta los sobrinos y los nietos, se pelean por las propiedades, se amenazan de muerte, se demandan, se matan. Doctor, ¿por qué habemos padres, digo, algunos ya están más grandes que nosotros, que no entienden que hay que dejar todo ordenado? No dejar una guerra, no heredar problemas, heredar soluciones. ¿Por qué persiste esa parte de decir, bueno, cuando yo me muera, ay, mis hijos sabrán, ellos que se repartan? Yo no quiero ahorita porque no quiero alterar el orden, quiero que mis hijos, son tan buenos mis hijos que no va a haber problemas. ¿Por qué el mexicano sigue pensando así, doctor? Sin duda es una cuestión cultural, que de entrada es enfrentar una realidad, ¿no? Tenemos que enfrentar la realidad de que algún día no vamos a estar. Entonces tenemos que, por supuesto, dejar ordenado y controlado todo. ¿Y cuál es un tema cultural? El tema cultural es que hoy mi patrimonio son 2 inmuebles, pero quizá en 10 años son 3 y después son 4. Entonces no es algo que debo hacer en un día. Es decir, constantemente tengo que estar actualizando esas decisiones, esos testamentos, actualizándolos a la realidad y seguir tomando la decisión de cómo los voy a heredar. Claro. No es algo que habitualmente se haga, por lo menos no en México, y es lamentable porque luego genera unos conflictos legales
terribles, como en el que ahora estamos aquí, ¿no? Exacto. Doctor, y efectivamente aterrizando en estos asuntos, hay un caso que usted está llevando, un caso que usted está como doctor en Derecho, como licenciado, como abogado, llevando de un conflicto que ha acaparado la atención porque se trata de algo que es grave y que tiene que ver precisamente con una familia. Ahorita vamos a entrar con el testimonio de Tamara Castañeda, que nos acompaña esta mañana, y me gustaría, doctor, que nos platique de qué se trata este caso que tiene que ver precisamente con parte del contexto que acabamos de hablar. Muchas gracias. Sí, la familia Castañeda Brillanti hereda por parte de sus padres la propiedad y el control del hotel muy conocido Hostería Las Quintas en Cuernavaca, en Morelos. Sí, que todos conocemos. Es correcto. Y su hijo, Salvador Castañeda, queda como mayoritario con el 60% de las acciones. Tamara queda con el 20% y su otra hermana Cristina con el otro 20%. Y bueno, pues desafortunadamente y por supuesto contrario a la lógica y a la voluntad que hubieran tenido los padres, sí. Salvador Castañeda, como propietario de la mayoría de las acciones, pues nos percatamos que la manera en la que estaba llevando a cabo la administración del hotel era pues generando compras de facturas falsas para tratar de establecer pues que tenía un gasto mucho más alto la empresa de lo que tenía y por lo tanto, bueno, pues ingresos muchos más bajos de los que realmente tenía. Ajá. Lo cual pues no solo le genera un perjuicio a todas las dependencias de gobierno recaudadoras de impuestos, sino pues por supuesto a los socios. Claro. Entonces, pues cuando presentan resultados, pues presentan resultados mínimos, nunca hay dinero para repartir entre los socios. Y pues por supuesto que bueno, pues, cuando fue materia de nuestro conocimiento esa situación, pues se presentaron las denuncias correspondientes aquí en la Procuraduría. Y bueno, finalmente la Procuraduría nos da la razón en el sentido de que por supuesto esa conducta pues, es una conducta delictiva, en donde se clasifica técnicamente como una administración fraudulenta. Sí. Y se obsequian las órdenes de aprehensión en contra del señor Salvador Castañeda, que es una situación compleja porque no dejan de ser familia. Y para Tamara ha sido una situación muy compleja, pero no ha habido manera de que el señor Salvador pues, entienda que no deben de continuar con ese tipo de comportamientos y que tiene que reportar lo que es correcto a el resto de los accionistas, que además son familia, ¿no? Claro, claro. Entonces, al día de hoy, hoy ha sido dictado un auto de formal prisión en su contra. Está sujeto ya a un proceso penal en un juzgado aquí en el Reclusorio Norte. Y pues bueno, estamos sorprendidos de que no se ha podido pues llegar, digamos, a un punto de acuerdo y negociación donde el asunto todavía nosotros podríamos detenerlo, porque finalmente era un delito de querella. Entonces, todavía nosotros teníamos la facultad de, ante un compromiso de pago y de dejar de estar haciendo ese tipo de comportamientos, pues podríamos hacerlo. Pero bueno, hoy ya tenemos una resolución donde establece que probablemente llegaremos a considerar como el delito grave, y eso puede implicar incluso la privación de su libertad, ¿no? Claro. Tamara Castañeda, parte de esta familia y también pues parte afectada. Platíquenos cómo está usted en este momento en medio de este conflicto, que es su propia familia, son sus hermanos. ¿Cómo está? Platíquenos. Pues la verdad es que lo que han estado platicando aquí ha sido muy interesante, es algo real, sucede en muchas familias, si no hay esta cultura de heredar. En el caso de un negocio, pues de una manera más ágil y que de algún modo no vaya a haber este tipo de abuso. ¿Qué pasa culturalmente? Pues las mamás, como mi mamá, pues confiaron en el hombre, ¿no? Porque es una cuestión muy cultural. Y el hombre va a proteger pues, a sus hermanas, ¿no? En todo momento. Cuestión de género, ¿no? Es cuestión un poco de género, esa es la costumbre o ha sido hasta ahora. Y entonces, al ver esta situación, mi hermano pues se ha aprovechado. Entonces, en los primeros años, pues a mí me decía, no, pues es que no nos alcanza a veces ni para comprar la carne, por ejemplo, ¿no? Una cosa increíble. Algo irreal, ¿no? No, de verdad. Y de repente, bueno, pues ok, pues, ¿no? Pasaron los años y oye, pues yo también soy socia, pues requiero ver algo de documentación, ¿no? Sí, sí. Y aparte, pues tengo un hijo y no le quiero heredar problemas, ¿no? O sea, y aparte hay un compromiso, ¿no? De un pago de impuestos, de seguros, de muchas cosas que
Cuando uno es socio, también la estás absorbiendo. Entonces, por un lado dices, no tengo conocimiento, pero por otro lado, soy responsable. Entonces, eso no está bien. Entonces, desde ahí empezamos las pláticas y mira, si quieres cómprame mi 20%, ya tú con el 100 puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? Ya será tu negocio para tus hijos. Pero tristemente, cuando algunas personas ven el dinero y el poder de manejarlo a su antojo, pues actúan de esta manera, aunque sea su hermana. Y en este camino, que ha sido muy largo, hemos oído muchísimas historias. ¿Cuánto lleva este conflicto? Híjole, como ya así en conflicto, 8 años. 8 años. 8 años, 8 años y medio, más o menos. Doctor Tanús, ¿qué sigue? Mira, ahorita estamos en pleno juicio en materia penal aquí en la Ciudad de México. Lo que sigue es, está pendiente por desahogarse algunas pruebas a efecto de que el juez pueda dictar su sentencia, aunque en el ínter, de manera paralela, hay unos amparos que están pendientes de resolverse, en donde probablemente podrían determinar que este tipo de delitos ya no son únicamente de querella, sino que también son de oficio, lo cual es interesante porque al considerar que son de oficio, pues entonces todos los involucrados deberían, digamos, de sumarse en esas denuncias y en esa investigación. Ya no solo es una cuestión particular entre socios, sino incluso pues, todas las entidades, ¿no? E incluso el resto de los socios. Sí, claro. Por ejemplo, la otra de sus hermanas, Cristina, pues entonces tendrá que decidir si juega el papel de víctima o ofendida o cómplice. O cómplice del otro. Porque ya no va a haber materia de, bueno, yo no quiero querellarme, no, es que ya es de oficio. Entonces hay que investigarlo de fondo y llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que reaccionen, esperemos que no tengamos que tener 5 años más de juicio, sería lamentable, pero pues legalmente, sin duda, tendrá que haber el día de mañana una sentencia condenatoria, que incluso por ser familia lo hemos pretendido evitar. Claro. Y hay, por las conductas que ha desarrollado Salvador, podríamos generar muchas más denuncias, que pues la intención era no hacerlo, pero bueno, parece que quizá no va a haber otro camino, lamentablemente, que presentar más acciones legales. Vaya, pues 8 años son 8 años de desgaste para Tamara, de trabajo muy arduo para usted, doctor. Y bueno, yo voy a hacer una pausa comercial. Regresamos para tocar la parte ya final de este tema, un tema muy interesante que nos debe de dejar a quienes nos están escuchando, a los padres que tenemos propiedades, que algún día estamos pensando, todos pensamos en dejarles a los hijos, a quién más, pero que tenemos que aprender, cosa cultural, como decía el doctor Tanús, a ser preventivos, a ir haciendo las cosas ordenadamente para no heredar problemas. Más bien heredar soluciones. 7:33, pausa y regresamos. 7 de la mañana, 36 minutos. Retomamos esta entrevista, esta conversación que estamos teniendo esta mañana aquí en los estudios de Imagen Radio, en las noticias de sábado, con el doctor Virgilio Tanús. Él es abogado y licenciado en Derecho, y Tamara Castañeda, una de las víctimas de este caso, que caramba, fuera del aire lo estábamos platicando y le contextualizo a usted para que también esté dentro de la trama. Platicábamos con el doctor Tanús fuera del aire, cómo estuvo, si hubo o no lo hubo, el famoso testamento. Ya ve que cuando no hay un testamento es terrible, pero en este caso parece que no lo hubo. Porque hubo un acuerdo, hubo un testamento, hubo un ordenamiento, pero como decimos en la calle, en el barrio, siempre alguien se pasa de vivo, y a pesar de que los papás le dieron a cada uno de los hijos la parte proporcional, justamente pensando en que no hubiera problemas, pues el señor se pasó el testamento por el arco del triunfo, y ahí está el problema, doctor, un problema que no debió haber sido. Es correcto, sí, la verdad es que los papás, o en el caso específico la mamá de Tamara, lo hace de manera correcta, claro, generan el testamento, reparten las acciones. Entonces, al día de hoy no es que estemos peleando si somos o no somos herederos o si tenemos legitimidad o no para ser accionistas. Eso, digamos, no está en duda. La mamá hizo lo correcto. Claro, ahí está sentado. Pero por supuesto que lo que hicieron pues, fue confiar en que si le dejaban el 60% a su hijo, a Salvador, bueno, pues haría un manejo adecuado de la empresa en beneficio de él, de su propia familia y de sus hermanas, ¿no? Claro.
y bueno, lamentablemente pues se dedicaron a estar adquiriendo facturas apócrifas, facturas falsas, por servicios no prestados al negocio. Un negocio sucio, pues. Por supuesto, lo cual además pues genera de la mano sin duda delitos pues de lavado de dinero, de defraudación fiscal, evasión fiscal, delitos contra el seguro social, contra los propios trabajadores. Entonces, pues en este momento, al ya las autoridades haber decretado que es una conducta que se persigue de oficio, pues tendrán que iniciarse muchas más investigaciones. Claro. Tamara, tus demás hermanos que también son víctimas de este abuso de tu hermano el mayor, Salvador se llama, ¿verdad? Sí, Salvador. Y es al que le dejaron el 60% de la herencia. Correcto. ¿Tus demás hermanos en qué posición están? ¿También lo tienen demandado o están en una sola demanda? ¿Todos cómo están? No, es una hermana más, se llama Cristina, y no, ella está, no lo ha demandado, solamente yo. Ella está, podríamos decir, pues, de su lado. O sea, está... Sí, porque si no lo demanda, aunque le está robando, pues, para decirlo con todas sus letras, le está robando y no lo demanda, pues es que está del lado de él. Exactamente, sí. Entonces, esto ha sido un camino largo porque hemos tenido que encontrar todos esos mecanismos que han hecho para que elevar los gastos administrativos, que es un rubro que en hotelería es muy sencillo de verificar. O sea, hay un porcentaje donde en administración es lo común, digo, que debe de ser para un hotel de esas características, con esa ocupación, con ese tarifa promedio. Y aquí, digamos que están 25% más elevados los gastos administrativos. ¿Qué cosa? Es altísimo. ¿Qué sí. cosa? Sí. Tamara, ¿y usted tiene comunicación con su otra hermana? ¿Platica, habla con ella? No. Ha sido breve, no están contentos, obviamente, están enojados conmigo, porque de algún modo ellos, yo creo que en su mente habían pensado que yo nunca iba a poder hacer nada. Y entonces estaba yo, digamos, que teniendo que atenerme siempre a esta situación. Y creo que ya ahora están viendo que no, porque es un delito que cometen mes con mes. O sea, Claro. todos los días. O sea, están constantemente. O sea, no es un delito de un robo de una cosa, sino es constante. Y yo tengo la responsabilidad también, tengo un hijo y tengo la responsabilidad de heredar correctamente, no heredar problemas. Exacto, digo, porque Imagínate. además, digo, está en su derecho porque sus padres se lo dejaron, además está por escrito, hay un testamento. Doctor Tanús, dentro del proceso, ¿hay posibilidad de que esto se resuelva finalmente a favor de él? Que, digo, le pregunto esto porque ya ve la corrupción, a pesar de que ahora es el combate Claro. a la corrupción el tema de moda, no lo hay tanto todavía en los juzgados, en los ministerios públicos, se tuerce la ley con mucha facilidad, ya sabe, y si el señor está sacando muchísimo dinero del negocio, que es un gran hotel que tiene mucha demanda, pues debe tener sus buenos ahorros como para extorsionar o corromper a la autoridad. ¿Hay posibilidad de que esto pase o la ley, usted tiene la convicción de que la ley está de este lado, del lado de ustedes? Mira, la verdad es que en un litigio siempre llega a estar la moneda en el aire, ¿no? Uh-huh. Y siempre ambas partes pues tratarán de establecer sus pretensiones y demostrarlo. Lo que ha sido claro es que todos los filtros de autoridades que han supervisado y analizado y juzgado el caso, pues han venido determinando que efectivamente hay un delito. Sí. De primera mano, la propia Procuraduría o ahora Fiscalía, pues efectivamente ejercita acción penal en contra de Salvador Castañeda por considerarlo probable responsable del delito. Claro. Después un juez obsequia la orden de aprehensión. Después magistrados en una sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirman. Ahora ya estamos en amparos y efectivamente los jueces a nivel amparo están confirmando que sí se comete el delito, ¿no? Entonces, como decía Tamara, realmente nosotros lo que estamos juzgando en este momento es únicamente hechos ocurridos en 2013. Pero por supuesto que esa conducta pues ha seguido lamentablemente ocurriendo cada mes. Entonces es técnicamente lo que llamamos un delito continuado, porque todos los meses siguen haciendo lo mismo. Entonces, nosotros al tener esta resolución, bueno, pues podríamos replicar y entonces generar una denuncia pues que venga hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es lo que queríamos evitar, pero bueno, pues vemos que lamentablemente quizá no habrá de otra.
En este momento yo te diría, me parece que las autoridades han resuelto de manera correcta, apegada a derecho. Estamos confiados de que lo que obra en el expediente pues, es suficiente y así lo han venido determinando las autoridades. No podría decirte si ellos intentarán o no actuar de una manera ilegal o corrupta, pero la verdad es que mientras mejor tenga uno la investigación y mientras mejor lleve uno a cabo el juicio, pues también les complicas mucho más ese margen de maniobra tanto a la autoridad, si es que lo quisiera hacer, como a la contraparte, ¿no? Entonces nosotros hemos tratado de hacer ese trabajo de manera muy correcta y por eso nos hemos tardado también tanto tiempo. Llevamos 5 años, ¿no? Vaya. Sí. Muy bien. Doctor Virgilio Tanús, pues a continuar con el proceso legal, que evidentemente, bueno, tiene una parte de ventaja, tiene una parte, digamos, ganada de la parte de ustedes. Así es. De Tamara Castañeda como víctima de su propio hermano, un abuso flagrante, la violación a un documento expedido por la autoridad, que es el testamento, que, caramba, digo, qué triste que su propio hermano le haya hecho esto. Y bueno, pues creo yo, supongo que, porque lo veo, lo noto, está usted en buenas manos, un buen abogado, el doctor Virgilio Tanús, y pues nosotros aquí estamos para apoyarlos, para darle seguimiento a este caso, doctor Tanús. Tamara, vamos a estar aquí, por supuesto, a la orden cuando se vayan dando las cosas en el futuro, dentro del proceso, pues si ustedes lo necesitan, lo gustan regresar, aquí estaremos para seguirlos apoyando. Por supuesto, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias, el doctor Virgilio Tanús y Tamara Castañeda, con este testimonio de ser precisamente víctima y parte de esta trama legal que le ha afincado su propio hermano. ¡Ojo! Con las herencias. 7 de la mañana con 44 minutos. Pausa y regreso.